hace saber que esta tarde, ante sus ojos escuchosos y sus oídos boquiabiertos, tenemos el placer de recibir dentro del castillo de Vivar a una mujer de sangre vasco-navarra, que ha combinado perfectamente su profesión de periodista con la de escritora. En 2006 publicó su primera novela, La Visigoda. Después vinieron Astur, La mujer del diplomático, La peregrina, La dueña, Urraca la temeraria, entre otras. Precisamente sobre Urraca viene a hablarnos hoy. Demos una fuerte bienvenida a Isabel San Sebastián. Queridos amigos, amigas, es un auténtico privilegio estar aquí. Porque fíjense, yo vengo a proponerles un viaje en la máquina del tiempo. Porque eso, una máquina del tiempo, viene a ser una novela histórica y yo vengo a hablarles de una, la última. Pero hacer un viaje en la máquina del tiempo, de esta gigantesca máquina del tiempo que es Puy du Fou, pues es algo incomparable, es un auténtico privilegio. De modo que les propongo que coloquen el calendario de la máquina en el año 1108 y pongamos la máquina en movimiento. Estamos además en Toledo, nada más y nada menos que en Toledo, capital del reino visigodo de España, referente de la cristiandad hispana durante toda la Reconquista, la torre albarrana de Castilla, la línea avanzada de la defensa del reino de León, del cual fue reina la persona de la que vengo a hablarles hoy. Una mujer excepcional, una mujer pionera, una mujer sin precedentes en la historia, una mujer valiente, una mujer maltratada en más de un sentido y una mujer tan interesante desde el punto de vista histórico que a mí me hizo cambiar de opinión. Yo pensaba escribir una novela sobre su hijo, Alfonso el Emperador, cuyos méritos reconquistadores fueron innegables. Pero leyendo, estudiando para preparar esta novela, me topé con ella. Ahí la tienen. Oh, ¿está? ¿Sí? ¿Está Urraca, no? Ahí está. Me topé con ella. Urraca Alfonsez, reina de León, emperatriz de España. Y digo reina de León, emperatriz de España, porque así firmaba ella sus documentos. Reina de León, emperatriz de España. Lo digo por quienes piensan que España tiene 100 años, 200, como mucho 500 años desde la unión entre Castilla y Aragón. No, ella ya firmaba emperatriz de España, igual que lo había hecho su padre, Alfonso VI, quien comenzó a firmar como emperador de España sus documentos precisamente a raíz de la reconquista de Toledo. La gran estatua que se alza, la estatua ecuestre que se alza a la entrada de Toledo, y entrando en Toledo desde Madrid, lo pinta como el gran reconquistador, lo presenta como el gran reconquistador. Desde ese momento, estamos hablando del año 1086, Alfonso VI empieza a firmar emperador de España, y lo mismo hará su hija, Urraca. Aquí, en este retrato oficial, diríamos, es el que aparece en el tumbo de la Catedral de Santiago, donde están todos los grandes reyes, sobre todo los primeros reyes hispanos, aparece con cetro y corona, es decir, con los símbolos de la realeza. Y es que Urraca, esta mujer, la reina Urraca, fue la primera reina de pleno derecho que hubo no solo en España, no solo en León, sino en toda Europa y, por lo tanto, en todo el Occidente. Cuando digo reina de pleno derecho, quiero decir que no fue una reina regente, no fue una reina madre, no, la reina era ella, la que ejerció su derecho a reinar era ella. ¿Quién era Urraca? Urraca fue durante mucho tiempo la única hija de Alfonso VI y, en consecuencia, su heredera. Esto significa que fue educada para reinar. Le enseñaron artes militares, artes ecuestres, le enseñaron además otras artes que solían enseñar a las hijas de la realeza, a leer, a escribir, gramática, retórica, etcétera, etcétera, pero a ella la educaron para reinar. Su tutor fue el gran conde Ansúrez, uno de los grandes personajes de nuestra historia medieval. A los 12 años la casaron con el conde Raimundo de Borgoña. Hoy nos escandaliza, nos parece un acto criminal. Entonces era relativamente frecuente casar a las niñas a esa edad. Lo que ya no era tan frecuente es que las casaran con un señor que podía haber sido su padre, que de hecho había combatido con su padre, con el rey, en las batallas contra los almorávides, y que en consecuencia era un matrimonio absolutamente de conveniencia. Un matrimonio de conveniencia como lo eran siempre con una persona mucho mayor que ella y enfermiza. En el año 1108, que es donde hemos colocado el reloj de nuestra máquina del tiempo, Urraca tiene
27 años, y se acaba de quedar viuda. Esto, para una mujer medieval, solía ser una condición bastante deseable, porque con la viudez venía la libertad. Ella tenía 2 hijos legítimos, había tenido 2 hijos con su marido, con el conde de Borgoña, Sancha, un personaje fascinante también desde el punto de vista histórico, y Alfonso, después llamado el emperador, que le sucedería en el trono. ¿Cómo era el reino que estaba a punto de heredar en ese momento? Pues era un reino absolutamente devastado por la guerra, destrozado. Su padre, Alfonso VI, había avanzado la frontera de la cristiandad desde el río Duero prácticamente hasta el río Tajo, aprovechando la debilidad de las taifas musulmanas. Porque hay una enseñanza de la historia que conviene tener muy presente siempre y que se hace especialmente patente durante los 8 siglos de Reconquista. Cuando estamos unidos, somos fuertes. Cuando estamos divididos, somos débiles. Cuando nos fragmentamos, somos débiles. Y esto ocurría tanto en la España cristiana como en la España musulmana, exactamente en igual medida. Alfonso VI aprovechó la debilidad de las taifas musulmanas para avanzar la frontera hasta el Tajo y reconquistó Toledo. Y la reconquista de Toledo, la ciudad en la que estamos, fue tan traumática para el mundo musulmán que atrajo el interés del imperio almorávide, el terrible imperio africano almorávide. Cruzaron el estrecho, esos guerreros del desierto, entraron en la península y arrasaron primero con las taifas musulmanas y después con la cristiandad. Cuando Urraca se dispone a heredar el trono, se han producido las derrotas de Zalacas, de Uclés, donde muere su pequeño hermano o medio hermano, hijo de su padre y de una cautiva musulmana, y con él mueren 5 condes de Castilla intentando protegerlo en vano. Es decir, que el reino que se dispone a heredar Urraca es un reino devastado por la guerra, devastado por la irrupción musulmana y amenazado de desaparición. Únicamente Toledo resiste, Toledo resiste al amparo de sus formidables murallas y se convierte, como les decía, en la torre albarrana de Castilla y del Reino de León, porque entonces Castilla estaba integrada dentro de León, por más que a mi amigo Chani le cueste aceptarlo. Castilla formaba parte de León en ese momento. El gran reino cristiano era León. Alfonso, el rey Alfonso, debilitado, enfermo, entristecido por la muerte de su único hijo varón y por las derrotas sufridas en el campo de batalla, cede la corona a Urraca, la nombra su heredera formal, pero le impone una condición terrible. Le impone casarse con el rey de Aragón. ¿Por qué digo que es una condición terrible? Porque Urraca se había quedado viuda por fin de ese marido mayor, achacoso, impuesto cuando tenía 12 años, y había encontrado el amor y la felicidad en brazos de un amante, del conde Gómez González, que era nada más y nada menos que el alférez de su padre. No era un piernas, no era un cualquiera, era uno de los grandes del reino. Pero había otros grandes, otros pares suyos, igual de condes, que no aceptaban el que la reina se casara con uno de ellos, con un igual. Y en consecuencia, Urraca tiene que aceptar esa condición impuesta por su padre y casarse con este señor. Ahí lo tienen. Don Alfonso de Aragón, apodado el Batallador. Ustedes ven en esta imagen un gran guerrero, poderoso, fuerte, con la espada, en fin, un caballero medieval, el prototipo de un caballero medieval. Pues esta imagen no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Según un estudio antropológico que se hizo en la Universidad de Zaragoza recientemente, Alfonso medía 1,62, 1,63 máximo, es decir, era muy bajito, era obeso, eso sí, tenía los huesos de los brazos hiperdesarrollados por sus esfuerzos guerreros, porque fue un gran guerrero, de eso no hay duda, fue el que reconquistó Zaragoza, pero tenía un problema extraordinariamente grave para que funcionara un matrimonio. Y es que no le gustaban las mujeres, lo cual, en términos individuales, pues no tiene ninguna importancia, pero en términos dinásticos la tuvo y muy grande. Alfonso, cuando se casó con Urraca, tenía 36 años cumplidos, no se le conocían amantes, no tenía hijos naturales y no se le conocía ninguna mujer, nunca había estado casado. Esto, créanme, que a los 36 años y en el siglo XII era raro, muy, muy, muy raro. Alfonso era... Las crónicas cristianas dicen piadosamente que era un monje guerrero, que se estaba preparando para ir a las cruzadas, que no tenía intereses mundanos. Las crónicas musulmanas son bastante más explícitas
y dicen que era homosexual, que prefería la compañía de sus mesnaderos a la de cualquier mujer. Es decir, no le gustaban las mujeres y la suya no es que no le gustara, a la suya la odiaba. ¿Cómo era Urraca físicamente? Pues esto no lo sabemos, no podemos saber si Urraca era atractiva o no era atractiva, era guapa o era fea, porque las crónicas no lo dicen. Las crónicas lo que dicen de Urraca es poco y es malo, es prácticamente todo malo. No hay ninguna crónica que destaque su belleza, lo cual siendo reina es muy raro. Y no podemos hacer estudios sobre sus restos, porque Urraca está enterrada en el Panteón de Reyes de San Isidoro, que es un lugar absolutamente maravilloso, la joya del románico hispano. Pero en el siglo XIX, cuando la invasión napoleónica, las tropas de Napoleón irrumpieron en ese panteón, saquearon los sepulcros que había, arrancaron todo lo que había de oro y plata y joyas, piedras preciosas, etcétera, y dejaron todos los huesos dispersos por el suelo. Con lo cual no sabemos qué restos pertenecen a Urraca, cuáles pertenecen a su abuela Sancha, cuáles pertenecen a sus tías Elvira, etc. No sabemos. Los huesos han sido introducidos en los sepulcros de piedra que están allí, pero no sabemos cuál pertenece a quién. Así que no sabemos cómo era Urraca. Sí sabemos cómo era Alfonso y sabemos que la odiaba. Recién casado con ella, en lo que las crónicas, la historiografía del tiempo y la juglaresca llamaron malditas bodas, y así figuran en las crónicas, esas malditas bodas, nada más casarse con ella le invadió el reino, con sus soldados, a los alcaides que había puesto ella o que había puesto su padre en las guarniciones fronterizas y en otras no tan fronterizas, por ejemplo aquí en Toledo, en León, etcétera, etcétera, los sustituyó por alcaides aragoneses y le invadió el reino con sus tropas, causando auténtica devastación, causando estragos comparables a los que habían causado los almorávides. Es más, había mercenarios musulmanes combatiendo al flanco de Alfonso en las tropas aragonesas, cuyos estragos fueron extraordinarios. En la novela, en La Temeraria, aparece una escena que se produce en un convento en Galicia, que está extraída de las crónicas, es una escena real. Estas tropas mercenarias eran especialmente violentas, especialmente sanguinarias. Le invade el reino, como les digo, y le impone, le obliga a ella a luchar por sus derechos. No contento con ello, la agrede físicamente, la maltrata. Ella se queja en una carta que escribe a un primo suyo en Galicia. Dice algo así como, a ver si lo recuerdo de memoria, dice algo así como: ¿cuántas y cuáles afrentas me infligió? Nadie mejor que tú lo sabe, porque no solo me deshonraba constantemente con torpes palabras, sino que toda persona noble lamenta la cantidad de veces que ensució mi rostro con sus manos y que mi cuerpo fue golpeado por sus pies. O sea, en esta, que es la primera denuncia escrita de violencia doméstica, por lo menos de la que yo tenga noticia, siglo XII, arranque del siglo XII, la reina Urraca de León, reina de León y emperatriz de España, cuenta cómo su marido, Alfonso el Batallador, la maltrata físicamente, la insulta, la agrede físicamente, no contento con haberle invadido el reino. Se suponía que ella tenía que someterse. Ella era mujer en un mundo de hombres. Si hoy nos parece que hay machismo, no les quiero contar lo que era el siglo XII, aunque mucho menos del que habría después, por cierto, y esa es otra. Urraca tendría que haberse sometido, pero Urraca no se somete. Urraca es reina, es la primera reina, y ha sido educada por dos mujeres extraordinariamente fuertes, ninguna de las cuales es su madre, por cierto. Su madre era francesa, era Constanza de Borgoña, era una dama francesa, y Francia, en ese momento el Imperio Franco era un lugar terriblemente misógino. No, Urraca fue educada por sus dos tías, Elvira y Urraca, con el mismo nombre, las hermanas de Alfonso VI, las infantas reales, las titulares del infantazgo, mujeres con un poder muy superior y con una riqueza muy superior a la que tenía cualquier conde del Reino de León. Mujeres poderosísimas, poderosísimas. Urraca era nieta de Sancha, de la reina Sancha. Ahora en la Feria del Libro veía un beato y me decía el librero que estaba allí, me decía, el beato de Fernando y Sancha. Y le he dicho, no. En todo caso será de Sancha y Fernando, porque la reina era Sancha. Fue Sancha la que transmitió la legitimidad a su marido, Fernando, que era el conde de Castilla, para poder reinar. La reina era ella. Reinó él gracias a ella, reinaron juntos.
Esa era la influencia bajo la cual había crecido Urraca. Era tributaria del matriarcado Astur, que es algo absolutamente fascinante. Somos hijos de Roma, estoy segura de que el otro día cuando estuvo aquí Santiago Posteguillo se lo dijo, somos hijos de Roma, pero no solo de Roma. En España tuvo una enorme influencia, sobre todo a lo largo de la Edad Media, el matriarcado Astur. Somos hijos también de Asturias y del matriarcado Astur que se produjo en toda la cornisa cantábrica, el matriarcado celta. Las mujeres hispanas, las mujeres altomedievales y medievales, tenían mucho poder, eran transmisoras de derechos, de legitimidad. Las mujeres astures, por ejemplo, buscaban esposa a sus hermanos y no al revés. Las mujeres astures transmitían la legitimidad del linaje. Alfonso I fue rey de Asturias porque se casó con la hija de Pelayo. De lo contrario no lo habría sido. La titular era ella. En León, antes lo decía Luis, en León las mujeres podían reinar, en Aragón no podían. Aragón tenía mucha influencia francesa y las mujeres estaban absolutamente excluidas del poder. En León podían y pudieron en Castilla, y por eso Isabel pudo ser reina de Castilla. Isabel no se bajó de una nave espacial, no vino de la nava. Isabel era tributaria, heredera de esa misma línea de mujeres fuertes, de mujeres poderosas, de mujeres empoderadas. Esa era la herencia de Urraca, y por eso cuando su marido intentó usurparle el trono, intentó reinar en su nombre, ella se negó, ella no se sometió y lo pagó a un precio altísimo. Tuvo que vestirse de hierro en más de una ocasión para encabezar a su ejército y defenderse de su propio marido, de Alfonso. Tuvo que pelear con la Iglesia, a veces con la Iglesia a favor y otras veces en contra, para conseguir anular ese matrimonio. A veces incluso tuvo que aliarse con su marido contra otros enemigos, pero la cuestión es que pagó un precio altísimo por no someterse, por defender su derecho y su deber de reinar, que era en lo que ella había sido educada. Era su deber y era su derecho, y lo ejerció siempre pagando un precio altísimo. ¿Y qué legado, qué memoria ha dejado eso en las crónicas históricas, en las crónicas medievales que yo he leído para escribir mi novela, y también en los libros de historia actuales en los que se escriben todavía hoy? El turbulento reinado de Urraca. Como si la culpa hubiera sido suya, como si ella fuera la responsable de que la obligaran a casarse con un señor a quien no le gustaban las mujeres, a quien ella, por supuesto, no le gustaba, no la quería, no la amaba, no tenía absolutamente nada en común con ella, y de ella lo único que quería era su trono. Ella no fue la culpable de que ese trono se convirtiera en un potro de tortura y esa corona se convirtiera en una auténtica corona de espinas. Pero la historia, así se escribe la historia, sobre todo cuando se trata de mujeres, la historia la condenó a ese turbulento reino de doña Urraca. Bueno, ya epítetos muchísimo peores que ahora les diré. Bueno, esto es lo que pagó, el tributo que pagó por ser una mujer singular, por ser una mujer extraordinaria, por ser una mujer temeraria, que fue el apodo con el que le castigó la historiografía, con el que le castigaron las crónicas. Temeraria no, ella fue valiente, ella fue defensora de sus derechos. Ella hizo lo que habría hecho cualquier hombre en su lugar, es decir, ejercer el poder que le pertenecía. Y es que Urraca fue una mujer extraordinariamente moderna, extraordinariamente contemporánea en muchos aspectos, sin dejar de ser, por supuesto, una reina absolutamente medieval, con todo lo que ello implica, ¿no? ¿Por qué digo que Urraca fue una mujer moderna? Pues para empezar, por este sentido que tenía del poder. Urraca fue educada para gobernar, Urraca se sentía reina y nunca se sintió menos reina por el hecho de ser mujer. Esto es muy importante. Urraca no fue una feminista, espero no expresarme mal y que no se me malentienda. Urraca no se sentía como mujer igual que un hombre. Urraca se sentía como reina igual que un rey, y por eso ejerció todas las prerrogativas que habría ejercido un rey. Y nunca aceptó trocar poder por influencia, lo cual hicieron casi todas las otras mujeres en su situación durante esos siglos, y por supuesto los que vinieron después hasta Isabel de Castilla. Su abuela Sancha era reina, pero prefirió delegar en su marido, en el conde de Castilla, y que el reinado lo ejerciera él. Un siglo después vendría Berenguela, reina de Castilla por pleno derecho, que prefirió delegar su poder y cambiarlo por influencia en beneficio de su hijo. Esto los cronistas medievales y los historiadores que vinieron después lo apreciaron mucho. Las mujeres que ejercían influencia en lugar de ejercer poder les gustaron mucho, y a todas esas mujeres dedicaron páginas floridas en sus crónicas, porque
no ejercían el poder. Lo que hacían era dar un paso atrás, esconderse, situarse en un lugar poco iluminado, fuera del foco, y ejercer influencia sobre hombres. Esos hombres eran muy valorados y esas mujeres también. Pero Urraca no fue así. Urraca era reina, era ella la reina de pleno derecho y nunca renunció a esa condición y siempre la defendió. Y si se tuvo que vestir de hierro para defenderla, lo hizo. Y esto es algo extraordinariamente contemporáneo. Esto hoy se llama empoderamiento. Entonces, evidentemente, no se llamaba así y durante mucho tiempo no se llamaba así, ni falta que hace. Esto fue poder. Ella ejerció el poder que le correspondía. Y eso no se lo perdonaron los cronistas. La llamaron temeraria, la llamaron asoladora del reino, la llamaron de todo menos bonita. Esta es una de sus facetas tremendamente modernas, tremendamente contemporáneas. Urraca fue muy hábil en las alianzas que tejió. Muy hábil y a veces sufrió mucho con esas alianzas, porque su marido, Alfonso, no fue el único que intentó desplazarla de su lugar y ocupar su lugar y hurtarle el poder que tenía. Una de sus enemigas íntimas, de sus máximas enemigas íntimas, fue su hermana o medio hermana, Teresa, hija de su padre y de una de las amantes de su padre, condesa de Portugal, casada con un primo de su marido, con uno de la Casa de Borgoña, que intentó durante muchos años independizarse del Reino de León para convertirse en reina de Portugal. En España siempre hay alguien queriendo independizarse, siempre hay alguien queriendo, en vez de ser cola de león, ser cabeza de ratón. Esto es una constante en toda nuestra historia. En este caso era Teresa, que quería ser reina de Portugal. Y Urraca se lo impidió y la combatió, y para combatirla tuvo a veces que aliarse con su propio marido, con el que también tenía que combatir en el campo de batalla. Este es otro de sus aspectos absolutamente contemporáneos, modernos, digamos, ¿no? Urraca fue una mujer muy liberal en el terreno sexual. Les he dicho que al quedarse viuda tuvo un amante, el conde Gómez González, que murió heroicamente en el campo de batalla, está contado en la novela, murió heroicamente precisamente defendiéndola a ella en la batalla de Candespina. Después tuvo otro amante, el conde Pedro González de Lara, con quien tuvo 2 hijos, que sepamos esos 2, a lo mejor tuvo otros amantes entre medias, no sé, es posible. Si los tuvo, no lo recordamos, no ha quedado constancia de ellos. Pero esta libertad sexual no la ejerció por ser mujer, sino por ser reina, porque como les digo, los reyes siempre tenían amantes, tenían hijos con esas amantes, era algo natural. Y ella era igual de reina por ser mujer y nunca pensó otra cosa y siempre lo defendió. Por supuesto, se ganó el calificativo de meretriz pública. Esas son algunas de sus cualidades, digamos, contemporáneas, pero también fue una reina absolutamente medieval, fue una reina cruel, fue una reina autocrática absolutamente, fue una reina aguerrida, fue muy fuerte, muy resistente, resiliente diríamos hoy, muy resistente. Este escenario, este maravilloso escenario que tengo detrás, sería un escenario de lujo para la vida que llevó Urraca. Urraca no viajaba con el séquito que les contaba hace un rato Luis. Urraca viajaba de una forma mucho más humilde, mucho más modesta. También es verdad que estamos a comienzos del siglo XII, mucho tiempo antes. Viajaba a caballo o viajaba en mula, en invierno, en verano. Tuvo unas condiciones de vida verdaderamente terribles que resistió heroicamente. Urraca fue una persona muy religiosa, sufrió mucho de sus enfrentamientos con la Iglesia, el miedo a la excomunión que padeció en más de una ocasión, y fue una mujer absolutamente estamental, es decir, ella estaba absolutamente convencida de que la sociedad estaba dividida en 3 estamentos cerrados, el pueblo, el clero, la nobleza, y en el vértice de todos ellos, ella. Nunca se imaginó la sociedad de otra manera. Por esto digo que fue absolutamente moderna y absolutamente medieval, por otro lado. Es una mujer fascinante. A mí me parece muy sorprendente lo desconocida que es. Si Urraca, en vez de ser española, hubiera sido francesa, hubiera sido inglesa, tendría series en Netflix, tendría películas de Hollywood, pero bueno, tuvo la desgracia de nacer en España, un país donde nuestra historia se caracteriza por estar olvidada o por estar despreciada, ¿no? Fíjense, Urraca Alfonsez, primera reina de León, emperatriz de España, murió un 8 de marzo. Hace poco se cumplió el aniversario de su muerte, un 8 de marzo del año 1126. Dentro de 2 años se cumplirá el milenio de su fallecimiento. El 900 aniversario de su fallecimiento.
¿Ustedes han oído alguna vez que el feminismo oficial reivindique su memoria, su figura? Un 8 de marzo, muchísimo tiempo antes de que el 8 de marzo fuera el Día de la Mujer. Pues no, evidentemente no. Es un personaje muy desconocido, sin el cual no habríamos tenido Isabel, sin el cual la historia de España habría sido distinta, porque ella abrió muchas puertas, ella abrió unos caminos que estaban absolutamente cerrados y lo pagó a un precio altísimo y lo sigue pagando. Yo he leído las crónicas medievales que hablan de ella, he leído lo poco que hay en los libros de historia actuales sobre ella y me pareció profundamente injusto que esta mujer pionera, que esta mujer extraordinaria, que esta mujer brava, valiente, recibiera ese trato. Y por eso quise dedicarle mi pequeño homenaje. Mi pequeño homenaje es este, La Temeraria, mi última novela. Para contar la vida de Urraca, en esta novela yo me convierto, me viajo yo misma, me construyo mi máquina del tiempo y me convierto en uno de los personajes de esa novela. Mi alter ego medieval, mi alter ego en la corte de Urraca, se llama Muniadona. Muniadona es la confidente de la reina, es su dama, en ocasiones es su espía, otras veces es su paño de lágrimas, la receptora de su ira, porque también, y de sus cóleras, que también las tuvo, la víctima de sus injusticias, porque como buena reina medieval fue profundamente arbitraria e injusta también. Y en todo caso, mis ojos, mi mirada sobre una mujer, como les digo, profundamente maltratada por la historia, maltratada por su marido, maltratada por su hermana, maltratada incluso por su hijo o por los tutores de su hijo que intentaron hurtarle el poder para ejercerlo en su nombre y desde luego maltratada por la historia con este infamante apodo de la temeraria, la asoladora del reino o meretriz pública. Yo quería recuperar su figura, quería rendirle mi modesto homenaje y espero que hayan disfrutado, como yo, de este viaje en la máquina del tiempo a este remoto siglo XII, donde empezaron tantas cosas y al que las mujeres españolas de hoy debemos tanto. Muchas gracias.